Ya. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Dalia Batista y hoy voy a compartir con ustedes una pequeña charla sobre la historia de la planificación. Aunque decir historia de la planificación es como muy exagerado, ¿no? Porque realmente lo que vamos a hacer es a identificar las características, los elementos clave, digamos así, de 4 paradigmas que han sido muy importantes, que han influido muchísimo en la práctica social de la planificación en América Latina y en Venezuela. Pero antes de comenzar para hablar de los paradigmas, quiero expresarle cuál es mi punto de vista, mi perspectiva de cómo asumir la planificación. Y yo asumo la planificación desde una perspectiva de construcción social, desde el enfoque de construcción social. ¿Y por qué desde la construcción social? Porque asumo junto con otros pensadores y planificadores y actores sociales, que la planificación tiene que ver con una cualidad, con una actitud y una cualidad inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su capacidad creativa, su capacidad constructiva, su capacidad transformadora para crearse condiciones de vida, para crearse las mejores condiciones de vida posibles. Y eso es propio de hombres y mujeres, eso es propio de los seres humanos. Y ahí su dimensión antropológica. Pero además los seres humanos tenemos creencias, tenemos visiones, tenemos capacidad previsiva, tenemos capacidad de imaginar cómo resolver cosas, cómo diseñar cosas, cómo trabajar, cómo establecer las relaciones. Y todo eso forma parte de una cualidad humana, que es la capacidad de imaginación y de pensamiento que tiene el ser humano. Y además, gracias a eso, el ser humano siempre procura vivir en comunidad, procura establecerse y crear vínculos sociales. ¿Por qué? Porque él quiere domesticar la adversidad y quiere vencer a la muerte. Y sabe que eso se hace en colectivo y no solo individualmente. Entonces, esas cualidades psicosociales y antropológicas son las que están en la base del planificar y de los procesos de planificación. Entonces, bueno, para que sepan, mi perspectiva tiene que ver con eso, o sea, planificamos y nos involucramos en procesos de planificación porque es parte de nuestra capacidad inventiva, creativa, de mejorar las cosas, de evitar desastres, de crear posibilidades. Y eso es inherente al ser humano. La otra dimensión de la que vamos a hablar tiene que ver con la dimensión sociohistórica de la práctica social de la planificación. ¿Y por qué hablamos de práctica social? La planificación como práctica social. Porque tiene que ver con las experiencias, conocimientos empíricos, científicos, herramientas, equipos, técnicos, metodologías, forma de explicar y de comprender la realidad, ¿verdad? Que durante todas las experiencias humanas y en todas las épocas históricas, los hombres han desarrollado, los hombres y mujeres han desarrollado. Entonces, esos conocimientos, experiencias, técnicas, formas de organizar, formas de explicar, formas de entender la realidad y de interpretar la realidad, forma parte de ese acervo desarrollado históricamente a través del tiempo y que forma parte de los conocimientos instituidos, pero también en ese proceso emergen, se instituyen nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos modos de comprender la realidad para actuar sobre ella, transformarla en función de mejores resultados, procesos, formas de vida, ¿sí? Entonces, eso sería lo que estamos entendiendo como práctica social de la planificación. Entonces, por supuesto, ¿dónde se han desarrollado esos conocimientos, esas técnicas? En campos de vida, en campos sociales, tales como el campo económico, decimos campo porque se trata de una dimensión donde hay distintos actores, sujetos, fuerzas sociales y realidades que participan de ese campo. Entonces, ese campo es el económico, por ejemplo.
Ahí se desarrollan una cantidad de perspectivas, de interpretaciones, de conocimiento. El campo social, el campo político, el campo político institucional, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver con los aprendizajes, o sea, distintos ámbitos. En todos esos ámbitos hay producción de conocimiento, de técnica, y hay asimilación y alimentación de procesos de otros campos, que también hay un proceso mutuo de retroalimentación o de realimentación entre las distintas experiencias. Eso es lo que definimos como práctica social de la planificación, como un proceso sociohistórico. Ahora bien, vamos a dirigirnos ahora a cuáles son esos 4 paradigmas que están vivos y están presentes en América Latina y en Venezuela, y que han sido paradigmas que se han manifestado y se han puesto en acción en diferentes momentos de los últimos 50 años, de la historia de los últimos 50 años. El primer paradigma, y que vamos a siempre asociar paradigma con modelo mental, y todo modelo mental genera lógicas sociales que están basadas, en este caso en el primer paradigma, en una racionalidad científica, objetivista, técnica, normativa y económica de esa práctica social de la planificación. Ese primer modelo, que llamamos en general, se le dice el modelo racional normativo, técnico, científico, normativo, fue un modelo, un paradigma que se implantó y predominó en Venezuela principalmente, no es que ha dejado de estar presente, pero principalmente en los años 40, 50 y 60, en América Latina y en Venezuela. Es un paradigma que se basó en la importancia del desarrollo económico, alcanzar la modernidad a partir del desarrollo económico. Recordemos que entre los años 40 y 60 se da, después de la Segunda Guerra Mundial, se da a partir de las políticas de la CEPAL la propuesta de desarrollo económico de América Latina, para tratar de emular el desarrollo de los países europeos y Estados Unidos como el único modelo de desarrollo posible para ese momento. ¿Cuáles son las características de ese paradigma? Es un paradigma racional, técnico, científico, porque alrededor su práctica, su análisis está llevada adelante por especialistas, estudiosos, planificadores y científicos de las áreas en estudio, y que proponen métodos de trabajo y técnicas en función de alcanzar los objetivos de desarrollo. Es un paradigma centrado en el Estado Nacional, o sea, a partir de normativas nacionales. Es un paradigma vertical, cuya estructura de gestión es vertical, delegativa, y que sí tiene una concepción del corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el límite de ese paradigma? Para todos los estudiosos, uno de los principales límites de ese paradigma tiene que ver con que no toma en cuenta bajo ningún concepto la dimensión política de los procesos de planificación. Y en esa medida, no logró consolidar como aspiraba ese proceso de integración social, económico, territorial del desarrollo de los países en América Latina. Venezuela fue el país que logró, por su renta petrolera, tener una mayor urbanización y una mayor industrialización, realmente con grandes logros en los procesos educativos. Sin embargo, digamos, después del impulso primero de los años 60, de los primeros años de los años 60, ese modelo entró en crisis y realmente a mediano y largo plazo no mostró logros de desarrollo integral del territorio, educativo, cultural. O sea, ahí quedó fragmentado, digamos, los distintos procesos que se habían iniciado, y no se logró esa consolidación. El segundo modelo tiene que ver, paradigma, tiene que ver con el paradigma, modelo mental y lógicas sociales
de comprensión estratégica y situacional de los procesos de planificación. ¿Y eso por qué? Porque este paradigma se basa en poner en primer plano la dimensión política de los procesos de planificación. Este paradigma reconoce que hay sujetos, actores, intereses sociales en conflictos por la conducción del Estado Nacional. Y hasta que no se tenga claro que implica que exista movimientos y base social que apoyen a estos procesos, a estas propuestas políticas de desarrollo, económico y social, no se pueden llevar adelante los proyectos. ¿Por qué? Porque es un paradigma que parte del contexto social e institucional de países en situación democrática, es decir, con un modelo democrático, formal, liberal, pero que se mueven en un proceso democrático y que parte de la conducción del Estado, de ganar la conducción del Estado, pasa por procesos eleccionarios, ¿no? Por procesos electorales. ¿Cuál es la limitante de este modelo? La limitante de este modelo o de este paradigma tiene que ver con que queda entrampado en los conflictos sociales y políticos, grupales, y tiene poca fuerza para consolidar aquellos proyectos económicos, técnicos, industriales, educativos, culturales, que consoliden el proceso, digamos, de desarrollo o proceso de país. Esa es la gran limitante de este proyecto. El paradigma estratégico situacional devino en dos vertientes. Una vertiente social política, que se llamó el modelo estratégico situacional social, y que tiene que ver con eso, con el trabajo comunitario, que tiene que ver con los movimientos sociales, que tiene que ver con los movimientos políticos y el desarrollo de proyectos nacionales. Y en la otra vertiente, que también busca apropiarse de la dimensión política, pero en el campo empresarial, es decir, las empresas asumen un liderazgo político en la pelea por los mercados y generan una visión de planificación estratégica situacional corporativa. Pero, digamos, como el modelo lo que quiere es poner en primer plano la dimensión política, se ve tanto en la dimensión social como en la dimensión empresarial, ¿no? Serían esas dos. El tercer modelo, esto emergió, fue con fuerza en los años 70, 80, y todavía es uno de los paradigmas vivos que encontramos en la práctica en nuestro país y en América Latina. El tercer paradigma, yo lo he llamado el paradigma de la pragmática y de la instrumentación, o sea, es un modelo mental cuyas lógicas sociales se centran en la pragmática de los métodos y de los instrumentos para la toma de decisión. Este es un modelo que va a escala, que propicia la participación, así como el estratégico social situacional propiciaba la participación de movimientos sociales, comunidades, actores políticos en distintos niveles y escalas. Este modelo procura la participación a escala de los ámbitos donde se va a desarrollar un determinado proyecto. Un hospital, una escuela, un ministerio, un municipio, o sea, algo bastante delimitado, pero involucra a los diferentes actores y participantes de esa situación. Si es un hospital, enfermera, médico, usuario, la normativa del Estado, o sea, involucra a distintos actores en eso. Ese modelo procura eso y trabaja con ellos la construcción de lo que pasa, las propuestas, para proponer alternativas de decisión para la toma de decisiones de la directiva, de los que dirigen esos procesos. Ese es un método muy usado, muy útil, genera muchos procesos de aprendizaje, tiene la limitante en que está muy aferrado al cortoplacismo, es muy cortoplacista, y además, como estamos en esa tarea cotidiana de resolver con métodos y técnicas de una manera rápida, perdemos la capacidad de ver, de distanciar y de reflexionar de los
actores involucrados. El cuarto paradigma, digamos que es un paradigma en construcción que tiene como, digamos, fuentes teóricas diferentes, pero que pudiéramos llamar que es lo que llaman un paradigma emergente. Un paradigma emergente, ¿por qué? Porque se trata de una visión de construcción social a partir de comprender los procesos en las escalas que se realizan como procesos sistémicos, complejos y constructivos. Este es un paradigma, digamos, como dicen algunos autores, emergente, porque no se ha consolidado como el hegemón en todas las prácticas de planificación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las características de esta lógica social que tiene que ver con lo sistémico, lo complejo y la construcción social? Y es que da cuenta de la multitud, de la diversidad de actores sociales, agentes, sujetos sociales que a la escala local y a la escala global luchan por la conquista, ampliación de los derechos sociales, humanos, económicos, ecológicos, ambientales, culturales, de género, ¿verdad? Y entonces ellos son actores y sujetos que están en procesos de planificación, en acciones intencionales para lograr logros a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las debilidades de esta lógica? Digamos, más que debilidades, las dificultades de esta lógica es que es una lógica que implica situaciones a veces disyuntivas, contrapuestas entre diferentes actores sobre la realidad. Puede tener mucha incertidumbre de cómo se van a resolver las cosas a mediano y corto plazo o a largo plazo. Hay incertidumbre, pero además genera en cierto modo una especie de caos de todos los actores estos luchando en conflicto, encontrándose, peleando y a la vez compartiendo y complementando sus acciones en función de ciertos fines. Hay un autor llamado Friedman, que él hablaba de la planificación radical porque él decía el nuevo siglo, el 2000 en adelante, el milenio, será un siglo de la planificación radical, porque es todos los sujetos, los ciudadanos, los movimientos, los estados y las organizaciones económicas, culturales, políticas, todas en procesos de planificación y de creación de realidades según sus propuestas de reivindicación, de creación o de modelo de mundo, de país, de ciudad que quieren. Entonces, digamos, este sería como lo que estamos viviendo en la actualidad, aunque todos los modelos, todos los paradigmas, en nuestra experiencia nos dice que están vivos y están allí participando. Para cerrar, lo único que quiero reflexionar es lo siguiente. Miren, tenemos que revisar, que tenemos que estar atentos en todas las acciones que estamos, en las que ustedes están, en las que estamos todos, es si aquellas concepciones, aquellos modelos mentales, aquella lógica social, aquellos instrumentos, nos sirven, y aquellas formas de organizar nos sirven para lograr mejores condiciones de vida, superar las limitaciones que son insólitas, porque no tienen razón de ser, porque limitaciones siempre van a haber, ¿verdad? Para conquistar los derechos, para ampliar y conquistar derechos. Y aquellos modos de pensar, aquellas tecnologías, aquellas lógicas sociales, aquellas técnicas de organización o metodológicas que no faciliten o constriñen la realización de estos logros. En eso es que tenemos que estar pendientes para no caer, como digamos, en una visión como dogmática, ideológica, de que uno es bueno y otro es malo. A lo mejor para determinadas realidades algunas cosas son muy útiles, para otras realidades el acento se pone más bien en la acción, más bien en la decisión.
y en otros casos es importante generar una normativa que sustente nuestra práctica, pero lo importante es el fin logrado. ¿Y qué es el fin? La mejora de la vida, como decía Enrique Dussel, el poder afirmativo de la política porque logra que superemos la necesidad, o es la restricción y la carencia como imposibilidad de realización. Eso es lo que quería decir.